Hércules y los 12 trabajos. Hera, la esposa de Zeus, odiaba a muerte a Hércules, porque su marido, el todopoderoso Zeus, lo había engendrado fuera del divino matrimonio con una simple mujer mortal. Zeus, tras dejar embarazada a Almena, madre de Hércules, proclamó que el siguiente hijo que naciera en el seno de la casa de Perseo se convertiría en rey de Micenas. Al oír esto, la celosa Hera, esposa de Zeus, maniobró para que su odiado Hércules, que a través de Almena era bisnieto de Perseo, naciera con 3 meses de retraso, y al mismo tiempo logró que Euristeo, primo de Almena y nieto paterno de Perseo, se adelantase 2 meses en el parto y naciera antes que Hércules. Cuando Zeus advirtió lo que había sucedido, montó en cólera, pero no obstante mantuvo en pie su imprudente proclama, y así Euristeo fue investido rey de Micenas. Hera provocó en Hércules un ataque de locura que le incitó a matar con sus propias manos a su mujer, a sus hijos y a 2 de sus sobrinos. Cuando recuperó la cordura y advirtió lo que había hecho, se aisló del mundo y se fue a vivir solo a las tierras salvajes. Allí fue hallado por su hermanastro Ificles, que lo convenció de que visitase el oráculo de Delfos. En penitencia por esta horrible acción, la síbila délfica le pidió que llevara a cabo una serie de trabajos que debía imponerle Euristeo, el mismo hombre que había usurpado su legítimo derecho a la corona micénica y a quien más odiaba. Hola, mis queridos argonautas, bienvenidos a Historia Infinita. Hoy tenemos los 12 trabajos de Hércules. Relájate y disfruta de la siguiente historia. Trabajo número 1. Matar al león de Nemea. El primero de los 12 trabajos de Hércules fue matar al león de Nemea y despojarlo de su piel. El león había estado aterrorizando los alrededores de Nemea y tenía una piel tan gruesa que resultaba impenetrable a las armas. Cuando Hércules se dirigía a cazar al león, se hospedó en casa de Molorco, partiendo después hacia la guarida de la fiera. Cuando Hércules se enfrentó a él por primera vez, usando su arco y sus flechas, un garrote hecho de un olivo que él mismo había arrancado de la tierra y una espada de bronce, todas las armas resultaron inútiles. La morada del animal tenía 2 entradas. Hércules lo azuzó hasta que el animal penetró en ella. Taponó una de las entradas y acorralándole por la otra lo atrapó y lo estranguló. Hércules llevó el cuerpo de león a Micenas para que lo viera el rey Euristeo, quien elegía qué tareas debía cumplir el héroe en el camino de los 12 trabajos. Pero este se asustó tanto que prohibió a Hércules volver a entrar a la ciudad y le ordenó que de ahí en adelante le mostrase el fruto de sus trabajos desde fuera. Euristeo mandó a sus herreros que le forjasen una tinaja de bronce que escondió bajo tierra y en la que se refugiaba cada vez que se anunciaba a Hércules, comunicándole sus instrucciones a través de un mensajero. Hércules empleó horas intentando desollar al león sin éxito. Atenea, disfrazada de vieja bruja, ayudó a Hércules a advertir que las mejores herramientas para cortar la piel eran las propias garras del león. De esta forma, con una pequeña intervención divina, consiguió la piel de león, que desde entonces vistió a modo de armadura, usando su cabeza como yelmo. Según relata Eratóstenes, la constelación de Leo conmemora esta hazaña de Hércules. Trabajo número 2. Matar a la hidra de Lerna. En la mitología griega, la hidra de Lerna era un antiguo y despiadado monstruo acuático con forma de serpiente policéfala, con numerosas cabezas y aliento venenoso a la que Hércules mató en el segundo de sus 12 trabajos. La hidra poseía la virtud de regenerar 2 cabezas por cada una que perdía o le era amputada, y su guarida era el lago de Lerna en el golfo de la Argólida.
Tras llegar a la ciénaga cercana al lago Lerna, Hércules y su sobrino Iolao comenzaron a pescar lobinas en los carrizos. Se cubrieron sus bocas y narices con una tela para protegerse del aliento venenoso de la hidra. Hércules disparó flechas en llamas al refugio del monstruo para obligarlo a salir. Entonces se enfrentó a ella con su espada y empezó a cortarle las 9 cabezas que tenía, pero cada vez que se le cortaba una, otra renacía en el mismo lugar más fuerte que la anterior. Su sobrino lo ayudó quemando con una antorcha el cuello de la cabeza cortada para que no renaciera otra. Hércules enterró la última cabeza, que era inmortal, bajo una gran piedra, donde todavía sigue allí viva, soñando y odiando. Al final, la hidra murió sin cabezas y Hércules mojó las puntas de sus flechas con la sangre venenosa de la hidra para que así fueran mortíferas y utilizarlas contra sus enemigos. Trabajo número 3. Capturar a la cierva de Cerinea. La cierva de Cerinea era una criatura fantástica de la mitología griega. Hércules debía capturar a la cierva para llevarla viva a Micenas y entregarla a Euristeo. La cierva de Cerinea tenía pezuñas de bronce y cornamenta de oro. Estaba consagrada por la Pléyada Taigete a la diosa Artemisa, ya que era una de las 5 ciervas que la diosa había intentado capturar para engancharlas a su carro y había sido la única que había logrado escapar. La cierva era muy veloz, tanto que las flechas de Hércules no la alcanzaban, y no le resultaba fácil a Hércules atraparla. La persiguió día y noche sin descanso hasta el país de los hiperbóreos. Hércules tenía que tener mucho cuidado al cazarla porque era consciente de que si derramaba una sola gota de sangre de la cierva, tendría que dar explicaciones y sufrir el consiguiente castigo. Aprovechando que la cierva estaba bebiendo, Hércules le atravesó las 2 patas por la piel utilizando una flecha que hizo pasar entre el tendón y el hueso, sin llegar a derramar su sangre. Una vez inmovilizada, la apresó y la llevó a Micenas. Hércules tardó 1 año en capturarla. Trabajo número 4. Capturar vivo al jabalí de Erimanto. En la mitología griega, el jabalí de Erimanto era una criatura que causaba estragos en todo el contorno y que vivía en un monte en Erimanto. Era un jabalí enorme que se alimentaba de hombres y de tal fuerza que con sus colmillos era capaz de arrancar árboles de raíz. De camino a Erimanto, Hércules hizo una parada para visitar a su amigo el centauro Folo, quien en memoria de tiempos lejanos compartió con él su comida y su vino, pero los otros centauros, al oler el vino que estaba especialmente reservado para ellos, se enfurecieron. Atacaron a Hércules, quien primero los rechazó y luego con sus flechas envenenadas mató a varios de ellos mientras los demás escapaban. Mientras Hércules enterraba a sus víctimas, su amigo Folo sacó una de las flechas de Hércules y la examinó asombrado de que algo tan pequeño pudiese dar muerte a criaturas tan formidables, pero con tal torpeza que la flecha se le cayó hiriéndole en un pie. Retomando el trabajo que debía finalizar, Hércules encontró al jabalí y persiguiéndole durante varias horas lo fue acorralando a una zona cubierta de nieve donde, saltando sobre su lomo, lo ató y se lo llevó a Micenas vivo, cargándole sobre sus hombros. Al presentárselo a Euristeo, este tuvo miedo de nuevo y se escondió en la tinaja de bronce. Trabajo número 5. Expulsar a las aves del estínfalo. En la mitología griega, las aves del estínfalo eran unas aves que tenían picos, alas y garras de bronce, cuyos excrementos venenosos arruinaban los cultivos y también eran carnívoras. Poblaban la región y el bosque alrededor del lago Estínfalo, en Arcadia. Euristeo comandó entonces a Hércules que acabase con la amenaza de dichas aves, como parte de los 12 trabajos, ya que en ocasiones atacaban al ganado o a la población. Hércules se dirigió al Estínfalo y allí se encontró desolado, pues la misión era específicamente difícil de completar. Las aves eran demasiadas para sus flechas y su legendaria fuerza no le servía de nada.
Entonces apareció Atenea y le socorrió dándole un cascabel de bronce y le mandó a que lo tocara desde una colina elevada. Al hacerlo, las aves asustadas emprendieron vuelo y nunca más se las volvió a ver en el bosque y el lago. Muchas de ellas fueron derribadas por las flechas de Hércules y las que consiguieron escapar huyeron hacia la isla de Ares, en el Mar Negro, donde fueron encontradas años después por los argonautas. Cuando Hércules volvió otra vez con el miedoso Euristeo, este se hallaba otra vez en su refugio de bronce, debido a que varios de los pájaros de bronce volaban alrededor de su palacio. Al ver esto, Hércules sonó su cascabel y los pájaros se alejaron de allí. Trabajo número 6. Domar al toro de Creta. Consistía domar al toro porque estaba causando estragos en Creta. Este toro es el que Poseidón hizo salir del mar cuando el rey Minos prometió ofrecer un sacrificio al dios. Pero Minos lo encontró tan esplendoroso que lo incorporó a sus rebaños como semental en vez de sacrificarlo, y el dios enfurecido hizo que la reina Pasífae se enamorara del animal y concibiera de él un híbrido, el Minotauro. Así pues, Hércules presentó a Minos, que le autorizó para capturar con sus propias manos al toro cretense, si podía. Hércules consiguió dominar al animal y lo condujo a través del mar Egeo hasta Micenas. Euristeo, al ver al hermoso animal, lo quiso ofrecer en sacrificio a Hera, pero la diosa lo rechazó al ver la ferocidad del toro, por lo que Euristeo lo dejó libre. El toro causó estragos allá por donde pasó. Atravesó la Argólide, cruzó el istmo de Corinto hasta que finalmente el héroe ateniense Teseo consiguió matarlo con su espada en la llanura de Maratón, cerca de Atenas. Trabajo número 7. Limpiar los establos de Augías. En la mitología griega, Auges o Augías era un rey de Élide e hijo del titán del sol Helios, de quien heredó un portentoso ganado. Tenía tantas vacas y rebaños de cabras que la mayor parte de su país quedó estéril por causa del estiércol de los rebaños. Augías también formó parte de la expedición de los argonautas, siendo el encargado de intentar convencer a su hermanastro Eetes de que entregara el vellocino de oro voluntariamente. A esta iniciativa se unieron sus sobrinos, agradecidos de que los argonautas les hubiesen rescatado tras un naufragio. Pero Eetes no lo quiso reconocer como hermano y los expulsó de su palacio amenazándoles con torturarlos y matarlos. Por designio de los dioses, el ganado de Augías no sufría enfermedades, por lo que logró poseer el mayor rebaño de todo el país. 12 toros que le había regalado su padre Helios defendían al resto de la manada, haciendo que el ganado de Augías tampoco sufriera bajas por las fieras de los alrededores. Eran conocidos sus establos que nunca habían sido limpiados hasta que lo hizo Hércules en un solo día en cumplimiento de su quinto trabajo. Euristeo le encargó esta extraña misión con el fin de humillarle y ridiculizarle, pues tal era la cantidad de excrementos acumulados en los establos que era prácticamente imposible limpiarlos en un solo día. Así que el gran Hércules, vencedor de terribles monstruos y hazañas heroicas, caería humillado ante una tarea tan denigrante. Pero el astuto héroe cumplió su trabajo abriendo un canal que atravesaba los establos y desviando por él el cauce de los ríos Alfeo y Peneo, que arrastraron toda la suciedad. Augías montó entonces en cólera, pues había prometido a Hércules regalarle una parte de su ganado si realizaba la misión en un solo día. Se negó a cumplir su promesa alegando que el trabajo lo había realizado los ríos, y cuando el testimonio de su hijo Fileo convenció a los jueces para que le dieran la razón a Hércules, Augías le desterró del reino. Euristeo, por su parte, tampoco consideró el trabajo como uno de los 10, ya que Hércules había sido contratado por Augías. Hércules abandonó Élide y buscó alianzas entre los príncipes de toda Grecia para atacar a Augías, pero fue derrotado por los moliones, que mataron a su hermano Ificles. Los corintios, aliados de Hércules, proclamaron entonces la tregua ístmica, ante las numerosas bajas que el ejército de Augías estaba provocando. 3 años más tarde, Hércules aprovechó que los eleos estaban celebrando un festival en honor a Poseidón para tenderle una emboscada en la que mató a los moliones y al hijo de Augías, dejándole así sin sus mejores generales.
Posteriormente volvió a reclutar otro ejército entre las ciudades del Peloponeso y con él saqueó la Élide y mató a Eugías, poniendo al desterrado Fileo en el trono de su padre. Para celebrar la victoria, Hércules instauró los famosos Juegos Olímpicos. Trabajo número 8. Robar las yeguas de Diomedes. El octavo de los 12 trabajos de Hércules consistía en capturar a las 4 yeguas de Diomedes, que comían carne humana. Su dueño las tenía atadas con cadenas y las alimentaba con la carne de sus inocentes huéspedes. Hércules fue con un grupo de voluntarios y consiguió arrebatárselas a Diomedes, quien fue con su ejército a atacar a Hércules. Pero este lo venció y arrojó el cuerpo aún con vida a las yeguas, y el ejército huyó. Tras devorar el cadáver, las yeguas se volvieron tan mansas que Hércules las pudo atar al carro de Diomedes y se las llevó a Micenas, donde fueron regaladas a Hera. Durante la batalla, las yeguas habían devorado a Abdero, amigo de Hércules y amante que había quedado encargado de custodiarlas. Entonces Hércules fundó en su honor la ciudad de Abdera. Se dice que las yeguas murieron en el monte Olimpo devoradas por las fieras y las alimañas. Según la leyenda, Bucéfalo, caballo de Alejandro Magno, descendía de una de estas yeguas. Trabajo número 9. Robar el cinturón de Hipólita. Hipólita es una reina de las Amazonas, hija de Ares, el dios de la guerra, y de la reina amazona Otrera. Hipólita era dueña de un cinturón mágico que le había regalado su padre Ares. El noveno trabajo de Hércules fue obtener ese cinturón a petición de Admete, la hija de Euristeo. Hércules llegó en una nave al puerto de Temisira, donde fue recibido por Hipólita, quien le prometió entregarle el cinturón. Entonces Hera, enemiga de Hércules, se disfrazó de amazona y difundió el malintencionado rumor de que Hércules estaba secuestrando a Hipólita. Las amazonas atacaron entonces la nave y Hércules les hizo frente y se llevó el cinturón. Después de que Hércules obtuviera el cinturón, Teseo, uno de sus compañeros, secuestró a Antíope, una hermana de Hipólita. Para rescatar a Antíope, las amazonas atacaron a Atenas, pero fracasaron. Hipólita pudo escapar hacia Mégara, donde murió de pena. Se cuenta que allí está su sepulcro con forma de escudo de amazona. Trabajo número 10. Robar el ganado de Gerión. Gerión es descrito como un singular ser antropomorfo formado por 3 cuerpos humanos gigantes, con sus respectivas cabezas y extremidades, según la mayoría de las versiones. Gerión vivía en la isla Eritea del archipiélago de las Gadeiras, actual Cádiz, más allá de las columnas de Hércules al oeste del Mediterráneo, y en el curso del océano. Era dueño de un perro llamado Ortro, y una espléndida cabaña de ganado que era guardado por Ortro y un pastor llamado Euritión. Hércules le robó el rebaño, que tenía de bueyes y vacas rojas. Gerión fue en busca de venganza y luchó contra Hércules, pero éste le lanzó una flecha envenenada con la sangre de Hidra, que atravesó sus 3 cuerpos y acabó con él. Trabajo número 11. Robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. En la mitología griega, las Hespérides eran las ninfas que cuidaban un maravilloso jardín en un lejano rincón de Occidente, situado cerca de la cordillera del Atlas en el norte de África, al borde del océano que circundaba el mundo. Sin saber el camino, al azar, el héroe marcha a través de Grecia. En Macedonia encuentra a un bandolero, Signo, hijo de Ares, al que mata para librar a los viajeros. Hércules en su viaje capturó al anciano del mar, el dios marino que cambiaba de forma, para saber dónde está ubicado dicho jardín. Llegando finalmente al jardín de las Hespérides, Hércules engañó a Atlas para que recuperase algunas manzanas de oro, ofreciéndose a sujetar el cielo mientras iba a buscarlas. Atlas podría tomarlas sin ningún problema porque era el padre de las Hespérides o tenía algún parentesco con ellas. Al volver, Atlas decidió no aceptar los cielos de vuelta y en su lugar se ofreció a llevar las manzanas a Euristeo él mismo,
pero Hércules volvió a engañarlo, aceptando quedarse en su lugar a condición de que Atlas ocultase el cielo un momento para ponerse su capa más cómodamente. Atlas accedió, y entonces Hércules tomó las manzanas y se marchó. Trabajo número 12. Raptar al perro de Hades, Cancerbero. En la mitología griega, este perro era un monstruo de 3 cabezas en la tradición más común, y que tenía una serpiente en lugar de cola. El monstruoso Can era hijo de Equidna y Tifón, y guardaba la puerta del reino de Hades, el inframundo griego, y aseguraba que los muertos no se alieran y que los vivos no pudieran entrar. El último de los 12 trabajos de Hércules fue capturar a Cancerbero. Viajó primero a Eleusis para ser iniciado en los misteriosos eleusinos y aprender así cómo entrar y salir vivo del Hades. Pudo iniciarse en ellos tras haber sido purificado por haber matado a los centauros. Luego encontró la entrada al inframundo en Ténaro. Gracias a la insistencia de Hermes y a su propio aspecto fiero, Caronte le llevó en su barca a través del Aqueronte. Mientras estaba en el inframundo, Hércules liberó a Teseo, pero la tierra tembló cuando intentó liberar a Pirito, por lo que tuvo que dejarlo atrás. Ambos habían sido encarcelados por haber intentado secuestrar a Perséfone. Este los había sujetado mágicamente a unos tronos de piedra, de forma que sus pieles estaban adheridas a ellos. Dicha magia era tan fuerte que cuando Hércules tiró de Teseo para liberarlo, partes de la cadera de este quedaron pegadas a la roca, lo que explicaría por qué los atenienses tenían caderas notablemente delgadas. Para llevarse a Cancerbero, Hércules trata con amabilidad al fiero perro, y este, al ser tratado así por primera vez, lo acompaña fuera dócilmente. Mis queridos argonautas, eso es todo por hoy de los 12 trabajos de Hércules. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.